que no todas las personas las preparan igual. ¡Torrijas! Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana, gracias por estar acá. A quien sea cristiano, felices Pascua, feliz Domingo de Resurrección. Y aquí, como ustedes saben, siempre las tradiciones a flor de piel. No te voy a mostrar nada de las procesiones y todo eso que seguro lo has seguido por todos los canales de televisión, porque hay un montón en torno a Semana Santa. La verdad que hay un montón de actividades. Me asombra siempre todas las actividades, la cantidad de gente que participa. Y bueno, yo lo estuve siguiendo por la tele también. No he estado participando este año porque ando muy liada con mucho trabajo, gracias a Dios. Así que bueno, pero sí, no quería dejar de probar algo que me quedé con muchísimas ganas el año pasado porque se suspendió por lluvia. Me habían invitado, me habían avisado, vi los carteles que eran las borrajas que organiza el Barrichós en la Plaza Mayor. Bueno, el año pasado se suspendió por lluvia. Este año nada más ni nada menos que 3.000 borrajas piensan preparar los vecinos del Barrichós para que podamos degustar. Yo quiero probar eso porque me han contado que es una hoja que está como empanada, no entiendo muy bien de qué se trata. Voy a ir a ver cómo se hace esto, qué aromas, qué olores se sienten. No sé, yo pensé que era algo salado cuando me dijeron que era una hoja de borraja. Yo la vi en internet, algo parecido a la espinaca. Bueno, digo, me imaginé algo salado, pero me parece que es algo dulce, así que seguro me va a gustar. Acompáñame a la Plaza Mayor, que hoy las nubes están dando vueltas, pero creo que nos van a dejar probar la borraja. Vamos a la Plaza Mayor a hablar con los vecinos de Barrichós y ver qué es lo que están preparando tan rico. Estuve leyendo que es algo muy típico de aquí, de Graus, que no es algo que se celebre en todos lados. Esta costumbre de... Esto es típico de la zona. Ah, es de la zona. Es de la zona, sí. Y estas hojas de borraja, ¿no? Esto es hoja de borraja. Y vienen de Güell, puede ser. Sí. Sí, muy cerquita. Muy enterada, ¿eh? Ah, es producto de proximidad, ¿no? Como de cercanía. Muy bien, muy bien. Bien típico. ¿Y esa mezcla que le ponen, qué tiene? ¿Eso es lo que le da dulzor? La mezcla, pues mira, se hace un cocimiento. El cocimiento consta de anís en grano. Ay, anís, y qué la rico. corteza de naranja. Qué rico. Con eso se hace el cocimiento y luego pues se le pone anís líquido, se le pone azúcar, la harina, huevos, esencia de vainilla, levadura. Bien, jamás en mi vida he probado una hoja así. Pues esta ¿Sí? es muy buena. Bueno, Sí. ¿y cómo funciona? ¿Tiene algún costo? Bueno, ponemos un bote que si alguien quiere donarnos un dinero, pues lo aceptamos. Bien. Pero el coste es gratuito. Ay, perdón, Bien. perdón. Importante, ¿quién organiza todo esto? Esto lo organiza la Asociación de Vecinos del Barrichós. Uno de los barrios más antiguos de Grau. De Grau, exacto, Sí. que llevamos haciéndolo muchísimos años. Algo de 25 años estuve leyendo. Yo ¿Más? creo que ¿Más? Bien. años, sí. Lo que pasa es que esto antes lo hacíamos en el barrio, Ajá. como tal, lo repartíamos por la tarde, pero llegaba un momento que la gente no sé por qué les daba el pereza al venir al barrio y Claro. no venía. Claro. Entonces nos estábamos dando el mismo trabajo que nos damos ahora Claro. y la gente no respondía mucho. Y Y- decidimos subirlos a la plaza, trasladarnos aquí a la plaza. De todos La modos, me verdad parece excelente idea. que ha tenido mucho más aceptación. Sí, Trabajamos sí. igual, pero la gente los degusta mucho más. Qué genial. Bueno, las dejo seguir trabajando. ¿Y esto a qué hora se puede probar? A la una. A la una. A partir de Bien, la una. bien, bien, Las bien. vamos a degustar. Bien, bueno.
Bueno, y también hay una tradición dulce que he probado en un bar, que es la torrija. ¿De qué se trata la torrija? La torrija es algo más que se expande a toda España. Estábamos viendo recién el crespillo, que es algo muy típico de esta zona del Alto Aragón y de Grau, sobre todo con los vecinos del Barrichot. Pero la torrija seguro es algo que vos también debés consumir en Semana Santa. Digo, ¿por qué Semana Santa? ¿De dónde viene? Bueno, esto data del siglo XV. Ustedes me irán diciendo si está bien o no lo que estuve leyendo. Las recetas pueden variar de zona en zona. Ya sabemos que hay muchas recetas típicas de España que en Andalucía se preparan de una forma, en Valencia otra, aquí de otra, y aquí mismo ya me estuvieron diciendo algunos vecinos que la preparan de una u otra manera. Algunos con leche, otros con vino, con canela, sin canela, claro, un poco depende de qué es lo que te gusta. A mí la canela me encanta, pero bueno, capaz que hay gente que no. Por lo general se realiza con pan viejo, pan de días anteriores, y se humecta con leche o vino, luego se fríe, se pasa por huevo, por lo que estuve viendo, se fríe en aceite y luego se le tira por arriba, puede ser, acá también va cambiando, ¿no? Puede ser azúcar, canela. Tiene un aroma. A mí lo dulce me encanta y lo que tiene que ver con pan, el típico pan con manteca y azúcar, o pan con aceite y sal, esas cosas me encantan. Así que bueno, vamos a probar la torrija, estamos esperando las borrajas. La verdad que una Semana Santa riquísima. Hay muchas costumbres, muchos dulces típicos y eso me encanta. Contame si vos también sos de consumir torrija. A mí me llamaba la atención por qué aparece este dulce solo en Semana Santa. Y bueno, estuve leyendo y un poco tiene que ver porque viene del momento en que las personas hacían el ayuno en la Cuaresma, no se puede comer carne, entonces esto te da un poquito de energía y te ayuda a seguir este ayuno que uno intenta hacer en este momento de espiritual y de reconexión con Dios. Bueno, cada uno lo vive a su manera, pero bueno, sigue este dulce, así que ahora acompáñame a probarlo y degustar mientras espero que estén listas las borrajas. Se siente la canela, la humedad, me encanta, me encanta. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando, de probar la borraja. Esta hoja traída de Güell, con todo el proceso que acaban de ver, y muy azucarada, que me la han dado especialmente. A ver. Me hace acordar al buñuelo. En Argentina, que comemos el buñuelo, la mezcla es muy parecida con el azuquita de arriba y fritado. Y la hoja, bueno, le da su toque. La verdad que está muy, muy rico. Que aprovechen, como dicen acá. Y solo faltaba decir que me encantaban las torrijas para que un buen amigo, miren lo que es esto que hay acá, señor. Abrimos, mostramos. Le tenés que contar tu receta, porque estuve viendo que no todas las personas la preparan igual. No. Torrijas, qué bueno para los mates. Yo lo voy a disfrutar con café, tú con mate. Café o con las dos cosas. Con lo que sea. ¿Cómo la has preparado? Primero la pongo con leche con un vaso generoso de vino moscatel o para la virgen, vino dulce. No, lo mojas en leche, las escurres bien, las pasas luego a un huevo que previamente ha estado bien batido para que no quede el resto en la fritura, y luego lo pasas y lo escurres bien y lo pasas y lo fríes a aceite de girasol, de oliva no. Porque si no el aceite de oliva le da mucho sabor muy intenso, y es el de aceite de girasol.
Luego diluyes la miel, claro, la miel es muy densa, tienes que echarle un poquito de agua y cuando la tienes las clavijas fritas pues las dejas en remojo, las escurres y luego le echas por encima. Lo que pasa es que están demasiado tan blandas, está mal decirlo que han salido buenas, se han empapuzado todo el aguamiel y bueno, Claro. ahí está. Ay, que no, tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí. Así que bueno, Yo venía muchas de gracias. Málaga. Gracias. Muchas gracias. A ti, Gracias. Venga, hasta luego. Y antes de despedirme, te quiero dejar con un concierto, el concierto Resurrección, que se celebró también al inicio del barrio Barrichós anoche y también con una amenaza de lluvia que casi se tiene que suspender. Es otra cosa que me quedé con muchas ganas de escuchar en vivo y en directo. Me habían hablado mucho del grupo Acetileno, que hacen unas versiones muy lindas, que suenan muy bien y yo nunca los había podido escuchar en vivo. Así que estoy muy contenta, la verdad que fue una noche increíble, la gente copadísima ahí saltando y cantando las canciones, así que ahora me despido, te dejo un beso enorme, gracias por acompañarme y nos vamos escuchando un poquito de buena música de la mano de Acetileno. Lo sabía que había que se muera por ti, pero no me compadezcas porque asumo la derrota. Y es que tú eres tan perfecta, yo solo un perfecto idiota que se vuelve a venirlo viviendo casi nada por ti. Y tú ¿cómo era que se llamaba aquello? Ah, se me fue el Crespillo. Dejo un besito para todos.